Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a dar inicio a la exposición de la palabra, nuestro sermón dominical, y para eso quisiera pedirles que por favor abramos la escritura en un solo versículo. Vamos a meditar en un solo versículo en esta tarde con la ayuda del Señor. Está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y el título de nuestro sermón va a ser La pureza como la marca del verdadero creyente. La pureza como la marca de un creyente verdadero. La Escritura dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El Señor bendiga su palabra. Bueno, nosotros sabemos por las Sagradas Escrituras que la raza humana está dividida únicamente en dos grupos, dos grupos de personas: los que son salvos y los que no son salvos, los que son de Cristo y los que no son de Cristo, los incrédulos, los creyentes, los santos y los profanos, los piadosos y los paganos, los santos y los mundanos, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente hay dos clases de personas, de seres humanos que caminan por esta tierra, y cada uno de ellos debe de caer en una de estas dos categorías. No hay más. No hay puntos intermedios en estos dos estados, como aquellos que han sido creados tal vez por la nueva teología, la nueva doctrina, que la iglesia en declive ha tenido que crearse, que inventarse, para encajar dentro de su membresía a personas que evidentemente no son creyentes, no son regenerados. Y esta nueva teología pues ha creado lo que nosotros conocemos como la doctrina del cristiano carnal. Y cualquier juego de palabras o cualquier nombre similar, parecido o un poco diferente que quiera referirse a cierta clase de persona que asiste a una congregación, sea porque haya hecho su decisión en Cristo, o a una persona que se le tenga por cristiana, sea porque conoce un poco de la Biblia, sea porque hace prácticas religiosas como orar, leer la Escritura, asistir a un culto, cantar adoración al Señor, pero cuya actitud y acciones y manera de hablar son mundanas, son las de un incrédulo. Es decir, son personas que viven una identidad doble. Cuando están en la iglesia son muy santos, pero cuando están fuera de la iglesia son muy mundanos. Parece que la gracia no hubiese llegado a ellos, y es difícil reconocer quién es cristiano y quién no es cristiano si es que no te lo advierten, si es que no te lo dicen. Tampoco existe una posibilidad gradual o porcentual para designar también una tercera categoría de personas. Nosotros decimos de que solamente hay cristianos y no cristianos. Y con eso pues vemos que existe también una serie de actitudes, forma de hablar y todo. El cristiano tiene una manera de ser, de vivir, de pensar, de sentir. Y también el incrédulo, el no cristiano, tiene una forma de pensar, de vivir, de hablar, de caminar y todo eso. No hay una forma gradual tampoco, porcentual. No se puede decir de alguien que está 100% o 90% en Cristo y 10% en Adán. No. O estás 100% en Cristo o no estás en Cristo. Así como una mujer no puede estar 80% embarazada y 20% no embarazada. Eso no existe. Así como no puede haber una persona que es 50% varón y 50% mujer, tampoco existe. O es cristiano 100% o es mundano 100%. Y definitivamente que la Biblia nos enseña pues
las características espirituales para poder examinarnos nosotros espiritualmente y reconocer si las marcas de la salvación por gracia han llegado o no a nosotros. Han llegado o no a nosotros. No es que recién vamos a saber si es que hemos sido salvos o no el día que muramos. No es que no exista una manera de saber hoy día aquí en la tierra si es que Dios me ha salvado o no. Y que recién después que yo muera, mi alma va a saber, va a reconocer si es que he sido creyente o no. Primera de Juan 5:13, que es la misma carta de donde hemos leído nuestro versículo 5:13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, estas cosas, ese versículo que hoy día hemos leído en Primera de Juan 3:3, es una marca para que nosotros podamos saber si tenemos o no tenemos vida eterna. Hoy día, aquí. Hoy día vamos a saber por medio de esa marca si es que somos o no somos creyentes. Y estas palabras de Dios que están al final del mismo libro nos va a decir si es que la pureza, o nos va a decir más bien que la pureza es una marca del creyente verdadero. La pureza. Y tristemente muchos que le sirven al diablo desde los púlpitos cristianos han hecho sus grandes esfuerzos en los corazones de los oyentes de sus sermones para traer el error de llamar a la pureza como legalismo. A la pureza también se le llama fariseísmo. A la pureza se le llama fanatismo religioso ciego. Y de esta forma se ha conseguido una nueva manera de hacer religión cristiana con la carencia de un ingrediente principal, que es la pureza. La pureza. Nuestro versículo, hermanos, es bastante claro y a la vez también bastante sencillo de leer y comprender. Es sencillo. La palabra de Dios tiene uno de sus atributos que se llama la perspicuidad de la escritura. O sea, es fácil. Acá no es complicado que nosotros podamos llegar a comprender qué cosa es lo que la palabra del Señor nos enseña. Nuestro versículo dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? ¿Qué cosa es lo que hace el que tiene esa esperanza en Él, en Cristo? Dice: se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y ya podemos nosotros presagiar pues las consecuencias de meditar en estas palabras. Los resultados por la obediencia de cada uno de nosotros y los efectos de predicarlas cuando Cristo nos da la oportunidad. ¿Qué es lo que viene? Viene el desprecio, vienen los insultos, las calumnias, llegarán muchos adjetivos despectivos a quien haga, viva y enseñe la pureza de vida de un creyente verdadero. ¿Por qué? Porque muchos no la tienen. Muchos no tienen la pureza, pero creen que van a ir al cielo. Entonces, ¿cuál es la manera que debe de tratarse este asunto de la pureza? Quinto nivel, doctrina de quinto nivel, o es más, ni siquiera mencionarla. Porque cuando usted pone pureza, inmediatamente descalifica a muchos, a muchísimos. Es como un aviso en el periódico. Hay una manera de reducir. Si usted, por ejemplo, pone en un periódico, y yo me he dado cuenta que esa es la técnica porque yo también la he usado alguna vez. Si usted pone en el periódico: necesito un contador, hermanos, se van a aparecer 5,000. Hay 5,000 contadores. En su oficina los va a tener usted esa mañana. Si usted pone: necesito un contador que haya sido egresado de la Universidad del Pacífico, ahí ya no van a ir 5,000. Usted va a ir quitando gente, ¿no? Entonces ese día se van a presentar de repente 100. Y si usted a eso adiciona y dice:
Necesito que también tengan un doctorado en Harvard. Hermanos, posiblemente no vaya más que uno. Igual lo vemos en la Escritura, cuando se habla de la salvación y las características de aquellos que son santos. La pureza es una evidencia clara de que esa persona ha sido regenerada, porque la pureza tiene relación con la fe. Entonces, cuando usted dice, yo quisiera en mi iglesia hermanos que tengan pureza espiritual, usted no va a esperar 1,000, 10,000. Vendrán 3, 4, 2, 1, o quizás ninguno. Pero ese es el requisito, hermanos, para la iglesia aquí en la tierra, esa iglesia que va a ir al cielo. Pureza, pureza espiritual. Las divisiones de nuestro versículo son bastante sencillas. Acá en este versículo hay 3 divisiones y son bastante sencillas. Primeramente nos habla de una persona en particular. Hay una persona en particular. Dice, y todo aquel. Esa es la persona en particular. Nos habla de alguien que tiene esperanza en un hecho futuro, que ha sido anunciado previamente por otra persona distinta a él mismo. ¿Se da cuenta cómo dice? Y todo aquel que tiene esta esperanza en él. Esa es la persona de quien está hablando. Es alguien que tiene esperanza de algo que ha oído de otra persona. Y espera, y él espera. Nos habla pues, ¿de quién? De un creyente que está esperando el prometido regreso en gloria de su Señor y Salvador, de la venida del Señor en la consumación de su reino. Y este hombre o esta mujer es quien tiene una actitud en esta vida frente a cierta esperanza viva. Porque es eso, hermanos. O sea, la persona que tiene esta esperanza tiene una actitud de vida. Y el que no tiene esa esperanza, no tiene esa actitud de vida. El que espera en Cristo, el que espera la segunda venida de Cristo, tiene una manera de vivir. Y el que no la espera, tiene otra manera de vivir, que evidentemente es opuesta y contraria a lo que nosotros leemos aquí. Primera de Pedro 1:3, por ejemplo, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Acá vemos otra vez esa esperanza. Una esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza? Los cielos. Los cielos. Todo el mundo quiere ir a los cielos, pero nadie quiere pagar el precio. Nadie quiere vivir aquí como si ya estuviese en el cielo. Y es algo tremendo, hermanos, porque si usted se pone a ver lo que sucede en este mismo momento que estamos predicando este sermón, hay santos que ya están en el cielo. Y hay santos que ya están aquí en la tierra, que todavía están aquí en la tierra, que somos nosotros. ¿Y cómo es que tenemos que vivir nosotros de manera diferente a cómo vivieron los santos que ya están con el Señor? ¿No deberíamos nosotros también tener esa misma esperanza que tuvieron los que ya están en gloria con Cristo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Cuando un profesante evidencia la carencia de una obra purificadora en su corazón y consecuentemente en su vida, porque todo comienza en el corazón, hermanos. Lo que nosotros somos es lo que nuestro corazón es. La forma que nosotros hablamos es la forma que nuestro corazón tiene. Los actos que hacemos es lo que nuestro corazón es. Nadie es diferente al corazón. Nadie. Por eso decimos, el que no tiene una obra de purificación en su corazón, porque ahí es donde comienza, y consecuentemente en su vida, es porque no tiene la esperanza de la venida de Cristo. Y no tiene esa esperanza. ¿Saben por qué no tiene esa esperanza? Porque no ha creído. No ha creído. No lo ha creído. Le han dicho, Cristo vuelve por segunda vez. Yo no lo creo. No, sí, yo soy cristiano, pero yo vivo como si yo no lo creyera. Claro, con mi boca yo te puedo decir sí, porque la Biblia lo dice. Pero en mi vida yo estoy demostrando que no creo, no tengo fe. No es fidedigno eso que se dice. Por eso es que yo no vivo en pureza. Por lo tanto, como no tengo fe, no me preparo.
para ese acontecimiento. Pero fíjense, el que no tiene fe, el que no cree en esa segunda venida, ¿qué cosa es? Un incrédulo. Es un incrédulo, porque el que no cree es incrédulo. El que no vive en pureza, preparándose de acuerdo a la esperanza que ha oído, en la fe que creyó de esa segunda venida, es incrédulo. No es creyente, hermanos. Absolutamente no es creyente. Es un árbol malo que no puede dar el fruto de pureza de vida hoy. Es un árbol malo que no tiene fruto bueno, porque la pureza es un fruto, hermanos. Pablo también, cuando habla de un creyente verdadero, dice así, miren, Romanos capítulo 8, y acá vamos a ver cómo es que la Biblia el Señor es tremendo, hermanos, cómo es que la Biblia interpreta la Biblia misma, ¿no? La Escritura interpretando la Escritura. Romanos 8, versículos 24 y 25, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, mire cómo dice, con paciencia lo aguardamos. La esperanza implica paciencia para aguardar. La Escritura nos enseña también, miren, la relación íntima que existe entre la fe y la esperanza, porque eso es lo que, pues, desde este púlpito estamos diciendo. El que no tiene esperanza no tiene fe. El que no vive de acuerdo a esa esperanza es porque no ha creído, es incrédulo. Y la Biblia nos enseña, sumado a los versículos de Romanos y al que hemos leído nosotros en la carta a los Hebreos, dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, ¿qué? La certeza de ¿qué? Lo que se espera. Lo que se espera. La fe es esperanza. Es la fe de lo que usted espera. Usted espera al Señor, usted tiene fe. Y si usted está esperando al Señor, ¿qué hace de acuerdo a este versículo? Se purifica. Usted no se purifica. Ahora vamos en sentido contrario. Si usted no se purifica es porque no tiene esperanza. Es porque usted no está esperando nada. Y si usted no está esperando nada, de acuerdo a este versículo de Hebreos 11, es porque no tiene fe. Es porque usted no tiene certeza de ese acto futuro, ese acontecimiento futuro. Por eso dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El que no tiene convicción de lo que no ve, porque la fe trata de eso. La fe va más allá de la razón. La fe ve donde la razón se queda, va más allá. No está en contra de la razón. La fe lo que hace es poner al creyente en una posición de certeza. La fe pone al creyente en una posición de certeza en cuanto a la venida de Cristo. Y la esperanza nos da la paciencia para esperar lo prometido. Esa es la relación, esa es la actitud del corazón de un creyente. Y ese corazón, cuando tiene esa fe y esa esperanza, se purifica. Vive de una forma distinta. Primera de Tesalonicenses habla esto, hermano. Mire, Primera de Tesalonicenses 1:3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, mire cómo dice, la obra de vuestra fe. O sea, la fe trae obras, como dice Santiago. La obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, mire cómo dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En un solo versículo, fe y esperanza. El cristiano tiene esperanza porque tiene fe. Como tiene fe, tiene esperanza. Y como tiene esperanza, está esperando a Cristo, ¿qué hace? Se purifica. Se purifica. Entonces no podemos decir de que hay cristianos que no se purifiquen. Aquel cristiano que no se purifica no es cristiano. Aquel cristiano que odia la predicación acerca de la pureza, pues es del diablo. Es del diablo y es ministro del diablo. Es alguien que predica un evangelio diferente, porque esto tiene que ver con la doctrina del evangelio. Tiene que ver con la doctrina del evangelio. Por eso decimos que solamente un creyente verdadero se purifica en razón de la esperanza de la venida de Cristo, que es la consecuencia de su fe en el Señor y su palabra. Ese es el primer elemento de nuestro sermón.
Esa es la característica de esa persona. Es una persona de fe, es una persona que espera, es una persona que cree el mensaje del Evangelio que Cristo viene por los suyos. No es incrédulo. Y como cree eso, ¿qué hace? Se purifica. Pureza. En segundo lugar, vamos a hablar de la actitud del creyente ante el regreso del Cristo. Cuando hablamos de la actitud no es otra cosa, hermanos, que la realización de un hecho, son actos. Nos referimos a la misteriosa obra que Dios hace en el corazón de los suyos. Este versículo que hemos leído en 1 de Juan 3:3 nos dice que el creyente verdadero, al tomar conocimiento de la segunda venida del Señor, lo que hace es que se purifica a sí mismo. El Señor viene, me purifico, me alisto, me preparo. Hermanos, es como cuando nosotros vamos cuando estamos esperando a Cristo, lo estamos esperando porque vamos a hacer un viaje con Él. ¿Sí? ¿No dice la Escritura que los muertos resucitarán y lo recibirán en el cielo? Y los que hemos quedado también vamos a subir con el Señor y después todos descenderemos, así como era en la antigüedad. En la antigüedad, cuando, si usted ha leído la historia o si ha visto películas también, se va a dar cuenta que en Roma, porque tenemos que entender de que hay mucha influencia romana aquí en el Nuevo Testamento, ¿no? Recordémonos que había una relación muy cercana con Roma. Entonces, cuando venía un general victorioso, se quedaba fuera de la ciudad. ¿Y qué cosa es lo que esperaba el emperador? A veces llegaba, ¿no?, victorioso de sus guerras, y él llegaba a Roma. La vía, no me acuerdo cómo se llama, ya me he olvidado. Pero él se quedaba afuera, ¿y qué cosa es lo que hacía? Iban el pueblo, iban los generales, iban los militares, lo recibían y junto con él entraban en la ciudad. Entonces, cuando usted piensa en la venida de Cristo, es lo mismo. O sea, Cristo está apareciendo, los muertos van a levantarse de sus tumbas, van a ir con Él, y nosotros, después que los muertos han estado con Él, vamos a estar allí, en un abrir y en un cerrar de ojos. Por eso es que yo le digo, la segunda venida de Cristo es como la preparación a un viaje. Cuando usted va a viajar, ¿qué cosa es lo que hace? ¿Se va así nomás al aeropuerto como está? No, usted tiene una maleta, y en la maleta usted abre los cajones y pone así, y ya lo que entró, y lo que no, o comienza a decir, bueno, yo necesito medias, necesito calcetines, ¿no? Calcetines, necesito también camisas, voy a llevar Uno comienza a preparar su maleta para su viaje. Para ese viaje en la segunda venida de Cristo, también vamos a poner cosas dentro de una maleta espiritual. Una de esas cosas, ¿qué cosa es? Pureza. La pureza tiene que estar en esa maleta para que nosotros vayamos a recibirle al Señor. La pureza. Entonces, estos versículos, por eso le digo, es que nos enseñan que cuando el creyente toma conocimiento de que Cristo viene, lo cree, no lo cree intelectualmente, lo cree en su corazón. ¿Qué es lo que hace? Se purifica a sí mismo. Se purifica. O sea, se involucran acá muchas verdades en las Sagradas Escrituras que nos revelan que la mano de Dios está detrás de todo esto. Yo voy a hacer 2 versículos, porque estamos leyendo que el creyente se purifica a sí mismo. ¿Y si no quiere purificarse? ¿Ustedes creen que es posible que alguien que tenga fe diga, bueno, yo sí creo honestamente que Cristo va a venir, pero no quiero purificarme, pero voy a ir al cielo? No, la Biblia dice, tiene fe, tiene certeza, tiene esperanza y se purifica. 2 versículos. 1 de Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, tiene que haber una unidad, una unión mística con Cristo para que pueda realizar esa acción espiritual de purificarse uno mismo. Porque separado de Cristo no vas a poder hacerlo.
Y Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí tenemos querer y hacer. Puede haber un creyente que diga, bueno, yo quiero, pero no lo voy a hacer. Yo quiero purificarme, pero en realidad no lo voy a hacer. No, Dios no se queda poniendo solamente el deseo, sino que Dios termina la obra. El que comenzó la buena obra, la terminará. Entonces, Él termina la obra, te pone el querer, pero también tienes que hacerlo. Entonces, cuando decimos, el creyente se purifica a sí mismo, Dios está detrás. Dios está moviendo todo eso. No lo podemos entender, no lo podemos reconciliar, pero la Escritura nos enseña que la mano de Dios está detrás de la purificación que hace un creyente cuando está esperando a su Salvador. El creyente unido a Cristo verdaderamente comienza con un profundo deseo en su corazón, purificarse, ser puro. Y ese deseo, ese querer no solamente se queda en el interior como algo sensiblero. Ese es el problema, que nosotros a veces cuando hablamos de emociones cristianas creemos que son como las novelas, sensiblerismo. No. Dios pone el sentimiento, el deseo, y además Dios se asegura que se haga. No sabemos cómo. ¿Por qué leemos la Biblia? ¿De tu libre albedrío? ¿Así? ¿O es Dios quien te está moviendo a que tú te levantes y abras la Biblia? ¿Por qué oramos? Estamos en la carne. ¿La carne quiere orar? No. Pero el Espíritu quiere orar y vence la carne. La carne quiere dormir. Dios está detrás de todo esto. Y esto, hermanos, es un misterio que la Biblia nos enseña de una manera clarísima. El hecho que no podamos reconciliarlo en nuestras mentes no significa que esto está equivocado. El hecho que los profesantes falsos no lo puedan observar en sus propias vidas aquí en la tierra no significa que Dios no tenga poder para hacer que sus hijos se purifiquen a sí mismos. Tal vez no son hijos y verdaderamente que no lo son. El que no se purifica no es hijo de Dios. El que no se purifica, recuerde, es un incrédulo. La Escritura dice, el creyente verdadero se purifica a sí mismo por la gracia de Dios. La gracia que lo salvó es la gracia que lo sostiene. La doctrina no puede ser separada de las obras espirituales que un creyente debe cumplir por la obra y la gracia de Dios. No, recordemos el pasaje que dice, Santiago 2, 17, 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así podemos estar muchos, podemos estar de acuerdo, fe, doctrina, en que sí, la Biblia enseña de que todo el que tiene esperanza en Cristo, ¿qué hace? Se purifica. Sí, yo estoy de acuerdo completamente. Así, enséñame por tus obras, pues, que estás de acuerdo. Enséñame por tus obras que tú has creído. No puede. Es como un ave que tiene el ala quebrada y nunca va a poder volar. Tiene las alas quebradas. No vuela. El incrédulo no tiene alas. O las tiene quebradas. Necesita a Cristo. Y esto, hermanos, es la diferencia entre la esperanza de un hijo de Dios que es movido a purificarse a sí mismo y una persona impura, que es lo contrario a puro. Una persona impura que no tiene fe, no tiene esperanza y por lo tanto pues no se purifica, permanece impuro. Proverbios 10, 28. Voy a leer dos proverbios. Proverbios 10, 28 dice, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Y Proverbios 11, 7 dice, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Ahí está cómo es la esperanza del impío.
El demonio tiene la habilidad para alimentar a los seres humanos con esperanzas falsas. Y en nuestro contexto declaramos que es una esperanza falsa poder ver al Señor si no nos purificamos. Es falso, es mentira. Te han engañado, te han vendido gato por liebre si te han hecho creer de que sin purificarte puedes ver al Señor. Eso es cero, es falso. Puede ser posible que los hombres escuchen muchos sermones evangélicos y reformados. Puede ser que vayan a las aguas del bautismo. Puede ser que asistan fielmente a una congregación evangélica. Puede ser que pasen la cena del Señor. Pero sin pureza de corazón, todas sus obras son simples religiosidades que llegan con un olor desagradable delante de Dios. Es posible que alguien desconfíe de las palabras que yo estoy asegurando como ciertas, que son las palabras de Dios. La certeza de ellas las conocerán después de la muerte, cuando su fin sea la eternidad en el infierno. ¿Sí? ¿Alguien puede dudar? Bueno, sí, habrán algunos que duden y dirán, yo me las juego, como si fuera un juego de póker, ¿no? Pago por ver, morir, ¿no? Yo al morir pago por ver, si es verdad lo que ese hombre está predicando. Sí, pero vas a perder, porque este versículo es muy fácil de leer, muy fácil de entender, y cuando uno es creyente es muy fácil de cumplir. Cuando uno es incrédulo, no es fácil hacerlo. Es posible eso, ¿no? La Biblia nos repite también lo mismo de formas diferentes. Segunda de Corintios, voy a leer desde el capítulo 6, versículo 14, hasta el versículo del capítulo 7, ¿no? Versículo 1 del capítulo 7. Mire cómo dice la Escritura, estamos hablando de pureza. Ahora vemos Pablo, ya leímos Juan. Pablo lo dice de esta manera: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, Juan nos habla de la esperanza de la venida de Cristo. Acá nos habla de promesas. La promesa para recibirnos como hijos. Las promesas como para que Dios reciba a las hermanas como hijas. ¿Y cuáles son esas promesas? Que el Señor nos va a recibir en el capítulo 6, versículo 17. Y 2, que Dios será nuestro Padre y seremos sus hijos e hijas. Esas son las dos promesas. ¿Y qué debemos hacer para recibir esas promesas? Esto es un pacto, ¿no? ¿Qué debemos hacer para recibir esas promesas? Separarnos. Eso es lo que dice. Separarnos. Salir de en medio de todo lo que es impuro. Por eso no puedes. Tú no puedes decir, yo soy hijo de Dios, pero todavía estás en medio de la impureza. Porque eso contradice este versículo. No puedes. No puedes. El tercer punto nos habla del modelo de la pureza. Nuestro versículo dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y esta actitud, hermanos, es fundamental en la vida de todo aquel que dice que ha sido redimido por la sangre del Cordero. La Biblia nos enseña de una misma clase de persona que tiene marcas distintivas en su vida. Podemos decir que son dos ingredientes que a las finales es el mismo.
Dos ingredientes que van a llevar a ver al Señor en paz y en gozo, porque todos van a ver al Señor. Los impíos van a ver al Señor. Los impíos se van a arrodillar también y van a reconocer que Él es Señor, pero se van a arrodillar en el infierno. En el infierno se van a arrodillar y van a reconocer que Él es Señor, Dios, Él es Salvador. La Biblia nos enseña de una misma clase de persona, como le digo. En Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, nadie verá al Señor. Y Mateo 5:8, yo he traído acá la versión King James, está al español y de forma literal. Mateo 5:8, el Sermón del Monte, y después voy a leer la versión Kadosh. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. La versión Kadosh dice: bendecidos aquellos que son puros de corazón, porque ellos verán a Yahweh. Hermanos, nosotros sabemos que dice de corazón limpio. Así lo tenemos en Reina Valera 60 y hay muchas traducciones. Pero esa palabra significa puro. Y King James no se equivoca cuando lo traduce así. Si habláramos inglés, vamos a escuchar nosotros que dice puro de corazón, pureza. Ese es el que va a ver al Señor. ¿Quién más va a ver al Señor? El que vivió en santidad. ¿Por qué? Porque la pureza de corazón, ¿sabes a dónde te conduce? A vivir una vida santa. A vivir una vida santa. Es Biblia. Es Biblia. Hay una relación espiritual importante entre la santidad y la pureza de corazón. Y estas dos actitudes de vida hacen que el creyente vea a Dios con gozo y paz. Gozo y paz. Ahora, la pregunta es: ¿puede un creyente alcanzar en esta vida la pureza de Cristo? ¿Puede? El pasaje, en primer lugar, no dice eso. El pasaje no dice eso. Pero lo que sí dice es que esta pureza perfecta, miren, no alcanzamos el grado de pureza de Cristo, pero eso no significa que no sea perfecta. Yo les voy a explicar. Esta pureza perfecta es otorgada a aquellos quienes en esta vida se esfuerzan por alcanzarla. La pureza final se la dan a los que lucharon, pelearon con temor, buscaron esa pureza como la de Cristo. Sí, claro, sabemos que no lo vamos a alcanzar. Yo soy consciente de eso, yo sé, yo estoy seguro que yo no voy a ser tan puro como el Señor. ¿Y cuál va a ser mi actitud ante eso? ¿Cuál va a ser pues mi actitud? La actitud del impío se describe en el siguiente pensamiento: ya que no puedo ser puro en esta vida como Cristo, no vale la pena esforzarme. Viviré y comeré y esperaré la muerte. De todas maneras soy salvo. Sí, no importa si vivo en impureza, yo no voy a alcanzar la pureza de Cristo. El creyente en esta tierra no es igual de puro que el Señor. Porque este versículo no habla de igualdad, habla de cualidad. Grábese bien, este versículo no habla de igualdad de pureza, habla de la calidad de pureza que nosotros debemos tener. Es decir, con Cristo somos personas de la misma clase pura, pero Cristo tiene un grado mayor de pureza que nosotros. Pero pertenecemos a la misma clase que el Señor. Nos esforzamos en la pureza. Como Cristo es puro, nos esforzamos en la santidad. Como Cristo es santo, pertenecemos, somos de la misma clase que el Señor. Pero Él tiene un grado de pureza que no podemos alcanzar en la vida, pero cuando muramos lo vamos a tener. Porque ahí lo miraremos cara a cara y seremos semejantes a Él, dice la Biblia.
Ya no tendremos una carne que nos incline al pecado, que nos estorbe en una pureza perfecta, en una santidad perfecta. Cuando estemos delante de Él, vamos a recibir todo esto. Y esa es, hermanos, la esperanza del cristiano en esta tierra. En esta tierra, mientras caminamos aquí nosotros. Somos diferentes, pero a la vez iguales. ¿Y cómo puede alcanzar el creyente esta pureza? Leamos nuestro versículo junto con el siguiente ahora. Ahora vamos a leer Primera de Juan. Hemos leído Primera de Juan 3:3, pero ahora vamos a juntarlo con el 4, que está ahí junto con él. Vamos a leer Primera de Juan 3:3 y 4. La Escritura dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Mire, ahí está, juntito. Juntito. Habla de pureza. ¿Y de qué más habla? De la ley. Pureza, ley. La ley del Señor nos enseña, pues, ¿qué cosa? El modelo de obediencia que agrada a Dios. Porque nosotros estamos llamados a obedecerle. Si Él es Señor, tenemos que obedecerle. Si nosotros somos sus siervos, Él manda y nosotros obedecemos. ¿Qué obedecemos? ¿Nuestras propias leyes? ¿La iglesia es la que marca los estándares de obediencia? ¿El pastor marca los estándares de obediencia? No. Es Cristo quien manda los estándares de obediencia del cristiano. ¿Y dónde están esos estándares? En la Biblia, en la palabra de Dios. Y ahí es donde está el modelo de obediencia que agrada a Dios. Y aunque no podemos obedecerla toda por causa del estado imperfecto en el que estamos, el Señor es nuestro modelo de cumplimiento de ella. Mire cómo dice, voy a leer Salmo 19, versículos del 7 al 10. Salmo 19, versículos del 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Hermanos, el precepto de Dios es puro. ¿Cómo puedes alcanzar tú la pureza sin los preceptos de Dios? ¿Qué pureza es? ¿Dónde es que está la pureza? En la palabra de Dios. Y ese es el instrumento dado por Dios para que nosotros alcancemos la pureza. En aquellos corazones que desprecian los mandamientos puros de Dios, porque vivimos también ahora en estos días un evangelicalismo que desprecia la ley de Dios. Ellos se llaman antinomianos, contra la ley. No, la ley de Dios. Vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Vive como tú quieras. Si tu conciencia no te lo reprime, hazlo. Ahora, tu conciencia es la que va a guiar tu cristianismo. Hermanos, esa es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo. En aquellos corazones, pues, que desprecian los mandamientos puros de Dios, no podemos esperar pureza de vida tampoco. En esas congregaciones donde te enseñan que la ley ya no es para el creyente, mira cómo andan. Mira cómo andan. La desobediencia a los mandamientos es prueba del estado de incredulidad de una persona. Lo dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué son enemistad contra Dios? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Bueno, ahí dice no se sujeta a la ley. ¿Y qué más dice? No pueden. Tampoco pueden sujetarse. Tampoco. Esas son las iglesias. No pueden sujetarse a la ley de Dios. No pueden.
Y como no pueden, hay que hacer una forma de cristianismo que nos haga pensar que vamos al cielo sin obedecer la ley de Dios, despreciar los mandamientos del Señor. Esos son los miembros pues que usted encuentra en el concierto salsero, con un vaso de cerveza en la mano y en la otra mano su cigarro, bailando ahí sus rumbas. Esos son. Hay dos cosas, hermanos, que se oponen a la pureza de vida. Hay dos cosas. Y eso la Biblia lo enseña y no podemos expandirnos mucho. Pero estas dos cosas son el diablo. ¿El diablo, ustedes creen que se oponen a la pureza? Sí. ¿Y qué más? La carne. El diablo y la carne. Los que son del diablo aborrecen la pureza y los que están en la carne también la odian. Hermanos, rechazar la pureza de vida es rechazar la salvación y es rechazar el evangelio que proclama esa salvación. Sin pureza de vida es imposible vivir la vida cristiana. Ni siquiera es posible orar a Dios, porque el pecado pone una barrera entre Dios y los hombres. Y la falta de pureza, ¿qué envuelve? Envuelve iniquidad, envuelve pecado y envuelve carnalidad. Cuando no hay pureza, esos tres elementos están. Y cuando están esos tres elementos, ¿podemos vivir una vida que agrada a Dios? La pureza los limpia, los empuja, los saca de la vida de aquel que ha hecho una profesión verdadera de fe en Cristo Jesús. Nuestro versículo dice que el nacido de nuevo se purifica a sí mismo. El creyente entiende que crecer en la pureza es parte necesaria para la salvación ¿de qué? De su alma. De su alma. Y aunque otros profesantes se burlen de la pureza, el verdadero cristiano crece en ella. Sí, hermanos, crecemos así. Es el trigo en medio de la cizaña. Así estamos. La razón la encontramos en nuestro versículo. El que tiene la esperanza de la venida en gloria de Jesucristo se purifica a sí mismo. Y de manera negativa podemos decir, bajo la autoridad de la palabra de Dios, el que no tiene la esperanza de la venida del Señor no se purifica en nada. Vive igual como en los días de Noé. Y evidentemente busca en la Biblia un sustento para justificar esa vida impura, impía, opuesta al mandamiento de Dios. Este versículo, hermanos, nos habla de un estilo de vida que demuestra si nuestra fe es verdadera o no lo es. Un predicador no puede predicar sobre la segunda venida de Cristo sin hablar de la necesidad de la pureza de vida del creyente. No se puede. Si vas a hablar de la segunda venida de Cristo, vas a predicar eso, tienes que hablar de pureza. Si vamos a predicar acerca de ver a Dios en el cielo, debemos predicar acerca de la necesidad de un corazón puro aquí en la tierra. Si no predicamos estas cosas, si no predicamos la pureza de vida desde el púlpito, ¿saben qué, hermanos? Somos traidores a las almas. Somos traidores a Dios, somos traidores a Cristo, estamos engañando a quien nos escucha. ¿Por qué? Porque les ocultamos el costo de ser un verdadero discípulo que va rumbo al cielo. ¿Estamos esperando la segunda venida de Cristo de todo corazón? Debemos de purificarnos. Debemos de purificarnos así como Cristo es puro. Vamos ahora.